Buenos días, apreciados estudiantes y maestros de las diferentes instituciones educativas del departamento, a una clase más del curso de Matemáticas, Álgebra y Trigonometría del programa Vamos para la Universidad. Antes de iniciar la clase, quería recordarle a los maestros que es importante que llenen las asistencias en los dos formatos, tanto en el formato físico como en el formato que se encuentra en línea. Esto es importante, entonces, insisto, para que el curso podamos trazar pues, bien las cosas que nos hemos propuesto en él. Entonces es importante que se tome la asistencia tanto de forma física como en la plataforma. En la plataforma hay un espacio para colgar de manera online la asistencia de cada uno de los estudiantes que se presentan a estas sesiones. Vamos entonces a empezar la clase de hoy. Vamos a hablar o a continuar lo que ya habíamos empezado a hablar en clases anteriores. En clases anteriores habíamos hablado de la función exponencial, de su función inversa, que es la función logaritmo, y hoy resolveremos problemas donde aparecen ambas expresiones, expresiones de forma exponencial, expresiones de forma logarítmica, y resolveremos ecuaciones donde ambos tipos de funciones intervengan. Bien, vamos a empezar entonces. Hablaremos hoy de ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Estos van a ser los temas que vamos a cubrir. Hablaremos de ecuaciones exponenciales, de ecuaciones logarítmicas y de algunas aplicaciones cuya solución requiere aplicar ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Vamos a empezar entonces definiendo lo que es una ecuación exponencial. Dada una ecuación, decimos que esa ecuación es exponencial si la incógnita que tiene esa ecuación aparece como exponente en la ecuación. Si la incógnita de una ecuación aparece en el exponente, estamos en presencia de una ecuación exponencial. Aquí aparecen algunos ejemplos de ecuaciones exponenciales, aparecen un poquito borrosos, voy a transcribir algunos de ellos. Consideren, por ejemplo, esta función, esta ecuación de acá. Tengo 5x al cuadrado menos 3x igual a 5 elevado a la 2x menos 6. Noten que aquí la variable aparece, la incógnita aparece en el exponente. Debemos entonces resolver esta ecuación exponencial. La forma es entonces aplicando propiedades de las potencias y propiedades de los logaritmos que hemos aprendido en clases anteriores. Aquí aparece otra ecuación exponencial. Fíjense en esta ecuación. La ecuación e a la 3 menos 5x igual a 16 es una ecuación exponencial. Observen que la incógnita x aparece en el exponente. Observen esta de acá. Tengo una función exponencial con base 2, 3x más 1 es el exponente. Y aquí tengo otra función exponencial, base 3, exponente x menos 2. Noten que la incógnita aparece en los exponentes. Al igual que en estas otras dos expresiones, nos voy a transcribir esta de acá también. Tengo 4 elevado a la 2x menos 6 que multiplica a 4 elevado a la potencia x más 8 igual a 0. Noten que en todas estas ecuaciones aparece la incógnita, en todos casos es x, pero bien puede ser otra u otras variables, aparecen en el exponente. Es importante notar que cuando resolvemos una ecuación, lo que nos están diciendo es cuáles son los valores de x que satisfacen esa igualdad. No todo valor de x posiblemente lo satisfaga, solo algunos valores de x. ¿Cuáles son los valores de x que hacen que esta igualdad sea cierta, que esta igualdad sea cierta, etcétera? Entonces, cuando eso pasa, tenemos ecuaciones exponenciales. Para resolver ecuaciones exponenciales y ecuaciones logarítmicas necesitamos dos propiedades. Les voy a adelantar esta primera propiedad. Esta propiedad nos dice lo siguiente,
que si tengo la función exponencial h de x igual a la x, donde a es una base mayor que 0 y distinta de 1, si esa función exponencial es biyectiva. Ya les explicaré qué es biyectivo. En consecuencia, se satisface la siguiente condición para funciones reales f de x y g de x. Me explico. Si usted tiene a la f de x igual a la g de x, dado que esta función exponencial es biyectiva, usted puede decir que a la f de x igual a la g de x. De acá puedes concluir que los exponentes, en este caso la función f de x y la función g de x, son iguales. Y viceversa, si tienes que f de x es igual a g de x, puedes ponerlos como exponentes de la misma base en ambos lados de la igualdad. Es decir, para que te quede de esta forma: a la f de x igual a la g de x. Lo que tenemos entonces es que si f de x es igual a g de x, también es cierto que a la f de x es igual a la g de x, y viceversa. Si a la f de x es igual a la g de x, entonces f de x igual a g de x. ¿Qué significa esto de que sea biyectivo? Las funciones exponenciales tienen esa característica de ser biyectivas. ¿Qué hacen las funciones exponenciales? Las funciones exponenciales toman un valor del conjunto de los reales y lo llevan entonces al conjunto de los reales positivos, ¿cierto? Lo llevan al conjunto de los reales positivos. Disculpen. Como ustedes ven, a cada puntico de estos que se encuentra en este lado, que se llama el dominio de la función, le corresponde un único punto en este lado. Lo que tenemos es que cada función exponencial, digamos 2 a la x, por ejemplo, toma un número real x y devuelve un número real positivo, digamos f de x. F de x. A cada punto de este conjunto de los reales le corresponde un único punto acá, en este lado de acá, un único punto real positivo. Y viceversa, eso es lo que significa biyectivo. A cada punto de este conjunto, usted se puede devolver hasta acá. Es decir, a cada valor de f de x le corresponde un único punto de x. F de x son los reales, es un punto en los reales positivos, un valor en los reales positivos, más que un punto, un valor en los reales positivos. A cada valor acá en los reales positivos me puede devolver, le corresponde un único punto x y viceversa. Eso significa que es biyectiva. Otra forma de decirlo es que es 1 a 1. Gráficamente eso se evidencia así. Si recordamos la gráfica de la función exponencial, digamos, permítanme, aquí hago una pequeña gráfica. Si aquí hago la gráfica de una función exponencial con base válida, digamos que tenga esta forma, una función exponencial puede ser creciente o decreciente, no hay forma, tomo arbitrariamente esta función exponencial. Tenemos lo siguiente: para cada valor de x le corresponde un único valor de f de x, y viceversa. Para cada valor de f de x, digamos este de acá, le corresponde un único valor de x. Intuitivamente uno puede decir, esta función es 1 a 1 porque ocurre lo siguiente. La grafiquita es esta. Noten que es una función, a cada valor de x le corresponde un único valor de x, un único valor de f de x, perdón. Eso quiere decir que si trazo rectas paralelas al eje y, puedo cortar la gráfica en un único punto, a lo sumo. También tiene que cumplirse esta condición, que si hago rectas paralelas al eje x, voy a cortar la gráfica a lo sumo en un punto. Eso es lo que significa que sea una función biyectiva o una función 1 a 1, de manera más bien intuitiva. ¿Para qué les digo esto? Esto se los digo por lo siguiente. Si ustedes tienen una función exponencial, digamos 2 a la x, igual a otra función exponencial 2 a la 3, estamos en presencia acá de una ecuación exponencial. Aquí nos están diciendo cuál es el valor de x que satisface esta igualdad, si lo hay. Muy bien. Dado que la función exponencial es biyectiva,
tenemos lo siguiente, que a la f de x es igual a la g de x, esto es lo que tenemos acá, si y solo si el exponente de este lado es igual al exponente de este lado, pero las bases tienen que ser iguales. Si 2 a la x es igual a 2 a la 3, como la función exponencial es una función biyectiva, quiere decir que este exponente x es igual a este exponente 3 de acá. Tengo que asegurar que las bases son iguales. Esa es una de las aplicaciones entonces de esta propiedad. Bien, entonces ya sé que es una función exponencial y sé que puedo aplicar esta propiedad. Veamos que es una función logarítmica o función logaritmo. Veamos qué propiedad tiene y a partir de esa definición y esas propiedades vamos a resolver varios ejercicios. ¿Qué es una ecuación logarítmica? Dada una ecuación, decimos que esa ecuación es logarítmica si la incógnita aparece en una de dos partes o en ambas. A ver, en el argumento de la función logaritmo o en la base. Me explico. Si recordamos bien de la clase anterior, habíamos dicho, bueno, yo tengo que logaritmo en base a de n es igual a x, por la definición de la clase anterior, si y solo si a a la x es igual a n. Recuerden que esa es la definición de logaritmo. Bien, ¿cuál es el exponente al que tengo que elevar a para obtener n? Ese exponente es x. A la x es igual a n. Por supuesto, hay varias restricciones para las bases, si lo recuerdan bien. La base es un número real, debe ser mayor que 0 y debe ser distinto de 1. Por otro lado, habíamos dicho que n, este n de acá, n debe ser mayor que 0. Bien, entonces ya recordamos lo que es la función logaritmo. Una función logaritmo es una función que tiene esta forma, f de x igual al logaritmo en base a, donde a es una base válida como esta que tiene estas características, de x. Esta es una función logaritmo. A este numerito a de acá lo llamamos base, y a este numerito que aparece acá, al cual estamos sacando el logaritmo base a, lo llamamos argumento de la función. Tenemos entonces una ecuación logarítmica cuando la incógnita aparece acá en la base o acá en el argumento o en las dos. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, acá. Les voy a transcribir esta, que aparece un poquito borrosa. Aquí me dicen logaritmo en base 8 de x menos 5 igual a 2 tercios. X menos 5 igual a 2 tercios. Entonces, aquí la incógnita x aparece en el argumento. Logaritmo base 8 de x menos 5 es igual a 2 tercios. ¿Cuál es el valor de x que satisface esta expresión si lo hay dentro de los reales? Eso es lo que preguntan las ecuaciones. Veamos este caso de acá. En este caso de acá el logaritmo es natural, es decir, es base e, o más bien los logaritmos que aparecen allí. Tengo 2 por logaritmo natural de x más 3 menos logaritmo natural de x más 1 igual a 3 logaritmo natural de 2. En este caso las incógnitas aparecen también en el argumento. Veamos más casos. Digamos este de acá. Aquí tengo logaritmo en base x menos 2 de 3x menos 2 igual a 2. Acá también tenemos una función logaritmo o logarítmica. La incógnita aparece tanto en la base es x menos 2, x es la incógnita, y en el argumento, 3x menos 2, aquí está la incógnita. Entonces vamos también a resolver ecuaciones logarítmicas que tengan pues efectivamente estas formas. Y para resolver tanto ecuaciones exponenciales como logarítmicas, vamos a basarnos en la siguiente propiedad de la función logaritmo.
Resulta que la función logaritmo también es biyectiva, tiene la misma característica que la función exponencial. ¿Eso qué quiere decir? Intuitivamente, si hacemos la gráfica de una función logaritmo, si la recordamos bien, hagamos una de un logaritmo que sea creciente, la gráfica de la función es así. Como ustedes pueden observar, si trazan rectas paralelas al eje Y, solo pueden cortar la gráfica en a lo sumo un punto. Si hacen rectas paralelas al eje X, solo pueden cortar la gráfica en a lo sumo un punto. Es una función 1 a 1. Es decir, a cada valor de X le corresponde un único valor de la función logaritmo. Y si tengo que el valor de la función logaritmo es este valor, a ese le corresponde un único valor de X. Es entonces una función biyectiva o una función 1 a 1 en el dominio de la función logaritmo. También aplica una propiedad similar a la que habíamos visto ahorita. La función logaritmo entonces es biyectiva. Esta función logaritmo, recordemos que a es un número real mayor que 0, distinto de 1, y que x debe ser mayor que 0. Esas características debe cumplir la función logaritmo. En consecuencia, como es biyectiva, si tengo funciones reales f de x y g de x mayores que 0, que devuelven siempre valores mayores que 0, se cumple que si saco logaritmo base a de f de x y tengo una igualdad con otro logaritmo base a de g de x, noten que la base es la misma, base a. Eso quiere decir que f de x es igual a g de x. Por otro lado, si tengo que f de x es igual a g de x, puedo sacar logaritmo de cualquier base válida en ambos lados de la igualdad, siempre que f de x y g de x sean mayores que 0. Es decir, si tienes f de x igual a g de x, puedes sacar logaritmo natural, logaritmo base 10, logaritmo base 2, el que desees en ambos lados. Digamos en general, logaritmo base a de f de x es igual a logaritmo base a de g de x. Con estas herramientas entonces podemos resolver algunos ejemplos de ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Vamos a empezar entonces resolviendo un ejercicio de aplicación que habíamos dejado abierto hace como 2 clases. Y es el ejercicio de la población de la India, del crecimiento poblacional en la India. Recordemos lo que me dice el ejercicio. En 1985 la población estimada de la India era de 762 millones de habitantes. La tasa de crecimiento es una constante y es de 2.2% anual. La población ha estado creciendo continuamente, año tras año, con esa tasa de crecimiento. Supongamos que la tasa no varía y me piden entonces que estime a partir de este modelo cuál será la población de la India en el año 2015. El modelo que tengo es este, M de t, población de la India en todo tiempo t, medida en millones de habitantes, es igual a la población inicial por E a la tasa de crecimiento por t. Recordemos que habíamos dicho esto. Vamos a tomar, en este caso concreto, a m sub 0 como la población inicial en el año 0, es decir, 762 millones de habitantes. Recordemos que la cifra la vamos a dar en millones para que nos quede más corta la expresión. Esta es la población de la India en 1985. Por lo tanto, el año 0 para mí es el año de 1985. Eso quiere decir que cuando calcule m de 0, es decir, la población en el año 0, debo obtener nuevamente a m sub 0. Efectivamente van a ver que es así. Esto es igual a m sub 0, que es 762 millones de habitantes, por E a la R. La tasa de crecimiento ya la tengo incluso. Este numerito hay que dividirlo por 100 porque me lo están dando en porcentaje. Entonces aquí viene 0.022 por T. En este caso, cuando T es igual a 0, como ustedes notan, lo que tengo es 762 por E a la 0. Y cualquier número distinto de 0 elevado a la 0 da 1.
762 por 1 da 762. Podemos entonces, a partir de este modelo, decir o estimar cuál es la población de la India en el año 2015. El modelo es este, recuerden. Población de la India en millones de habitantes en todo tiempo t a partir de 1985 es de 762 millones de habitantes, ese es m sub 0, por e a la r 0.022 por t. Ese es el modelo que describe la población de la India en todo tiempo t desde el año de referencia. Muy bien. En la primera parte ya la habíamos resuelto. La habíamos resuelto hace como 2 clasecitas. Y nos pedían cuál es la población de la India en el año 2015. Recordamos que no podemos meter 2015 acá directamente, pues si meto 2015 lo que estaría diciendo realmente es 2015 años desde 1985. Realmente me están preguntando es qué año desde el año de referencia 1985 es 2015, es el año 30. Por lo tanto, M de 30 es la población estimada de la India en 2015, perdón. Entonces esto da 762 por E a la 0.022 por T. Te lo reemplazamos por 30. Si ustedes meten eso en sus calculadoras, el resultado que obtienen es aproximadamente este. 1474.31 millones de habitantes en la India. Es decir, que en el 2015, supongamos que es al principio de 2015, lo que vamos a tener es esta población en millones de habitantes. Ahora, el ejercicio que habíamos dejado abierto era el siguiente. ¿Cuándo alcanzara la población de la India 15 millones de habitantes? 1.500 millones de habitantes, disculpen. Lo que me están diciendo es esto, miren. Este es el modelo que tengo, que m de t es igual a 762 por e a la 0.022t. Lo que yo quiero saber es cuál es el tiempo t que se necesita para alcanzar 1.500 millones. Fíjense que ya en el año 30, desde 1985, es decir, en el 2015, ya nos estamos acercando a ese valor, no, nos estamos acercando a 1.500 millones. Sin embargo, resolvamos de forma exacta ese problema. Quiero que mi población sea de 1.500 millones y el modelo dice que 762 por E a la 0.022t debe ser igual precisamente a ese valor de 1.500. Debo despejar esta t de aquí. ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, habíamos empezado a hacerlo, empezamos a despejar esta t. Lo primero que tengo que hacer es pasar este 762 que multiplica a dividir al otro lado. Queda así. Voy a reescribir la expresión. Esto queda e a la 0.022t igual a 1.500 entre 762. Hasta acá vamos bien. El problema es cómo hago para despejar este exponente. Para eso entonces recordemos la propiedad que recién acabamos de aprender, que es esta. Si yo tengo una ecuación y esos dos valores son mayores que 0, puedo sacar logaritmo misma base en ambos lados, pues la función logaritmo es una función biyectiva. Por lo tanto, puedo sacar logaritmo misma base en ambos lados de la igualdad y eso me permite aplicar propiedades de los logaritmos, que es lo que deseo. En este caso puedo seleccionar la base que desee, pero conviene logaritmo natural. Recuerden, logaritmo natural de a
es otra forma de escribir logaritmo en base e de a. Voy a sacar logaritmo natural en ambos lados de la igualdad. Y me queda así. Logaritmo natural de e a la 0.022t igual al logaritmo natural de lo que dé este cociente. La parte interesante está en el lado izquierdo. Recuerden que hay una propiedad de las potencias que dice precisamente esto, que cuando tenemos logaritmo en base a de a la x, el resultado que obtenemos es precisamente x. Y eso es lo que tenemos acá. Logaritmo base e de e elevado a cierto exponente es igual al exponente. Fíjense, esto es logaritmo base e de e a la x. X es 0.022t. Lo que quiere decir que en el lado izquierdo me quedo con x. X es esto. Es decir, me quedo con 0.022t igual al logaritmo natural de ese cociente. Logaritmo natural de 1500 entre 762. ¿Qué hace falta para terminar el ejercicio? Para terminar el ejercicio basta despejar la t. Es lo único que hay que hacer. Dado que la t multiplica a 0.022, esa constante que aparece multiplicando la t puede pasar a dividir al lado derecho. Y queda así. T es igual al logaritmo natural del cociente 1500 entre 762 dividido esta constante 0.022. Si metemos eso a nuestras calculadoras, el resultado que obtenemos es aproximadamente 30.785 años desde el año 0. Es decir, es 2015 y un pedacito. Recuerden que habíamos dicho que el año 30 desde 1985 es el año 2015. Lo que quieren decir acá es el año 2015 y unos mesecitos más. Bien, entonces cuando se cumpla ese tiempo tendremos que la población en la India será de 1.500 millones de habitantes. Fíjense entonces que conociendo estas propiedades de los logaritmos y las propiedades de las potencias, puedo resolver problemas donde la incógnita aparezca en los exponentes. Resolvamos otro problema. Digamos que tenemos un cultivo de bacterias. El cultivo de bacterias que tengo es de 8.600 bacterias en el momento inicial. En tiempo cero, 8.600 bacterias. Luego de una hora, recontamos las bacterias y encontramos 10.000 de esas bacterias, luego de una hora. Ahora, me piden tres cositas. Primero, que determinemos una fórmula que me permita calcular la cantidad de bacterias en todo tiempo t. Llamemos a esa fórmula n de t. Luego de t horas, ¿bien? N de t, ¿cuántas bacterias hay pasadas t horas? Luego me piden que determinemos el número de bacterias después de 2 horas. Claro, lo primero que tuve que haber hecho es haber escrito una fórmula que me describa el modelo de crecimiento exponencial de esas bacterias. Y luego lo que tengo que hacer es resolver esta pregunta. ¿Cuántas horas se necesitan para que encontremos la población de bacterias duplicada? Es decir, para que se duplique esta cantidad inicial de 8.600 bacterias. Lo que solemos hacer en estos ejercicios es lo siguiente: partir de un modelo de crecimiento poblacional. Esos modelos de crecimiento poblacional, que son exponenciales, tienen esta forma. Recuerden, como en el ejercicio anterior.
la cantidad de bacterias, vamos a resolver A, la cantidad de bacterias en todo tiempo t debe estar dada por una fórmula de tipo exponencial, así, n de t igual a la cantidad inicial de bacterias por E a la tasa de crecimiento de esas bacterias por T. Ese es el modelo. ¿Qué necesitamos para que el modelo esté completo, para que el punto A quede resuelto? Necesitamos la cantidad inicial de bacterias que ya me la está dando el enunciado. Y necesito la tasa o razón de crecimiento de esas bacterias que desconozco todavía. Entonces la idea es encontrar a R y a N sub 0. Pero ya tenemos bastante información en el enunciado. En el enunciado me dicen que la cantidad de bacterias en todo tiempo t es igual a la cantidad inicial, es decir, 8.600 bacterias por E a la RT. Este modelo está casi listo, solo falta la R. Pero tengo otro datico. El otro dato que tengo es que, como a T lo estamos midiendo en horas, N de 1, es decir, la cantidad de bacterias una vez ha pasado una hora es, según el enunciado, 10.000. 10.000 bacterias. Entonces escribamos acá 10.000 bacterias. Y de acuerdo a la fórmula, esta fórmula de acá, lo que tenemos entonces es 8.600 bacterias por E elevado a la R, que desconozco todavía, por 1, porque estamos calculando N de 1, es decir, hay que sustituir toda ocurrencia de T por 1. R por 1 da R. Es decir, que basta con despejar esta R de acá, de esta expresión, para obtener la tasa de crecimiento de esas bacterias. Empecemos a despejar. Voy a reescribir esto acá, lo que tengo es 8.600 por E a la R, recuerden R por 1R igual a 10.000. Este 8.600 que multiplica acá pasa a dividir al otro lado y queda así, E a la R igual a 10.000 bacterias sobre 8.600 bacterias. Recuerden que el 100 divide de forma exacta arriba y abajo, es decir que tengo 100 entre 86, y si simplifico un poquito, 100 tiene mitad, que es 50, y 86 tiene mitad, que es 43. Si no me equivoco, 50 entre 43. Es decir, ahora lo que tengo es E a la R igual a 50 sobre 43. Y tengo que despejar a la R. Dado que la función exponencial es una función que es biyectiva, que es 1 a 1, y esta función también, o más bien, en vista de que el valor que obtengo acá es positivo, es lo que quería decir, y este valor de acá es positivo, puedo aplicar la propiedad de sacar logaritmo en ambos lados de la igualdad. Cualquier logaritmo, el de la base que ustedes deseen. Esto es positivo, saquen logaritmo misma base en ambos lados de la igualdad. Puede ser cualquiera. A nosotros nos conviene logaritmo natural. ¿Por qué? Porque logaritmo natural de E a la R, según las propiedades de los logaritmos, es igual a R. Entonces aquí tengo logaritmo natural de 50 sobre 43. ¿Por qué es igual a R? Recuerden la propiedad. Lo voy a escribir en términos de E. Logaritmo natural es logaritmo en base E de E a la R. Esta base y esta base son iguales. Ya habíamos visto en las propiedades que esto es igual entonces a R. Es decir, si continuamos acá nuestro ejercicio, nos queda que R es igual, discúlpeme, a logaritmo natural de 50 entre 43. Si quieren lo dejamos así, o si quieren lo aproximamos. R
si metemos a la calculadora el logaritmo natural de ese cociente, 50 entre 43, es aproximadamente igual a 0.1508. Ya tenemos a R y podemos completar nuestro modelo. Basta con sustituir a R aquí. Es decir, lo que tenemos es esto hasta el momento. Lo que tenemos es que la cantidad de bacterias en todo momento t es igual a 8600 bacterias por E a la R t. Y obtuvimos que R es igual al logaritmo natural de 50 entre 43, o bien de forma aproximada, R es igual a 0.1508. En principio, podríamos escribir entonces que el modelo, que es por lo que me está preguntando ahí el ejercicio, es el siguiente. N de t igual a 8600 bacterias por E a la R. Voy a poner al principio esta solución aproximada. 0.1508 por t. Este me sirve como modelo. Este me sirve como modelo, es lo que me estaban pidiendo en el ejercicio. Pero también, recuerden que esto es aproximado, porque este número de logaritmo natural de 50 entre 43 tiene infinitas cifras decimales. Este número es aproximado. Si ustedes quieren ponerlo de forma exacta, podrían ponerlo así. Podrían decir que el modelo que describe el crecimiento poblacional de esas bacterias N de t es igual a 8600 por E a la R, lo voy a poner acá en términos de logaritmo, logaritmo natural de 50 sobre 43, todo esto por t. Es más, permítanme, pongo la t adelantico. Es otra forma de escribir R, de hecho es mejor porque no me estoy robando cifras decimales allí, es la solución más exacta. Esto por t. Listo, esta es otra forma de escribir el modelo. Voy a partir de esta forma tan solo para que practiquemos un poquito propiedades de las potencias y propiedades de los logaritmos, para que vean que esta expresión puede escribirse de una forma un poquito más legible. Me voy a centrar entonces en este exponente de acá, t por logaritmo natural de 50 entre 43. Lo voy a transcribir por aquí en un ladito. T por logaritmo natural de 50 entre 43. Voy a trabajar con él un ratico. Si ustedes recuerdan las propiedades de las potencias y de los logaritmos, había una que me decía lo siguiente, de los logaritmos en concreto, que si yo tengo logaritmo en base a de n a la p, p es exponente de n, yo puedo reescribir esto como p por logaritmo en base a de n y viceversa. Si tengo p por logaritmo base a de n, puedo poner esta p como exponente de la n. Es precisamente lo que voy a hacer aquí. Voy a poner esta t como exponente del argumento del logaritmo. Bien, entonces lo que tengo acá es que esto es igual a tener logaritmo natural de 50 entre 43, todo esto elevado a la potencia t. ¿Por qué estoy haciendo esto? Observen. La función entonces quedará así, 8600 por e a la logaritmo natural de 50 entre 43, todo esto elevado a la potencia t. Es decir, todo 50 sobre 43 elevado a la potencia t. ¿Por qué quería llegar a esta forma? Porque recuerden que otra de las propiedades de las potencias dice, de los logaritmos y las potencias, aquí a la logaritmo en base a de cierto valor x es igual a x.
¿Se acuerdan? Lo que quiere decir es esto, como aquí tengo e a la logaritmo base e de x, sea x igual a 50 sobre 43, todo esto elevado a la t, quiere decir que en lugar de escribir esta expresión, que es un poquito más aparatosa, yo puedo escribir x. Si este es x, jóvenes, si este es x con exponente y todo, si este es x, fíjense que lo que tengo es e a la logaritmo natural, que es logaritmo en base e de x. Y esto es precisamente igual a x. Esto que ustedes observan acá tiene exactamente esta misma forma y cumple la propiedad. Como x es igual a 50 entre 43, todo eso elevado a la potencia t, me quedo entonces con que la expresión queda simplificada así. 8600 por x, es decir, 50 sobre 43 elevado a la potencia t. Aunque no parezcan en principio que esta y esta son iguales, efectivamente lo son. Esta expresión y esta expresión son iguales. ¿Qué tenemos entonces? Que este modelo ajusta bastante bien los resultados y este modelo, o bien esta reescritura del modelo, me dan las soluciones exactas, me dan las soluciones precisas siempre. Mi sugerencia es, como muy seguramente algunas partes de este procedimiento de pronto les quedaron un poquito cruditas, les recomendamos que visiten nuevamente este video y observen nuevamente paso a paso cuáles fueron cada uno de los pasos que hicimos, que lo hicimos de forma muy detallada. Aquí nos basamos entonces en esta propiedad, que a la logaritmo base a de x es x, y en este caso x es este cociente de acá. Entonces me quedo con este modelo que es aproximado o bien con este modelo que es exacto. Listo. Ya que tengo resuelto eso, entonces puedo resolver los otros dos puntos del ejercicio. Es decir, determine el número de bacterias después de 2 horas. Como ya tengo el modelo, puedo estimar la población bacteriana luego de 2 horas. Y luego miraremos cuántas horas se necesita para que se duplique la cantidad inicial de 8600 bacterias. Entonces, a partir de este momento, entonces vamos a tomarnos un pequeño descanso, en el cual les solicitamos por favor que nos hagan llegar cada una de sus inquietudes. Les recomendamos nuevamente a los maestros que tomen la asistencia en los dos formatos, en el físico y en el formato que se encuentra en línea. Nos vemos luego del descanso. Bienvenidos. Retomemos entonces la clase. Por aquí nos hacen una pregunta de la institución educativa San Antonio de Jardín. Pregunta a Santiago Vélez si es necesario comparar que son biyectivas o siempre serán biyectivas. A ver, trato de hacerme entender. Muchas gracias por tu pregunta, Santiago. Aquí lo que queremos decir es lo siguiente: la función logaritmo y la función exponencial tienen la característica de ser funciones que son biyectivas. Por lo tanto, podemos aplicar esta propiedad de acá en el caso de las exponenciales, es decir, a la f de x igual a la g de x, si solo si f de x es igual a g de x. ¿Cierto? Basta con, podemos aplicar función exponencial, podemos poner como base, la base que deseemos siempre que sea una base válida, y como exponentes a f de x y a g de x, porque la función exponencial siempre es biyectiva. Cuando estamos en presencia de la propiedad biyectiva, pero en la función logaritmo también aplica lo mismo. Lo que hay que tener cuidado allí es que f de x y g de x deben ser mayores que 0. Es lo único que tenemos que preguntarnos. Si f de x y g de x son mayores que 0, puedo sacar logaritmo, misma base, con bases válidas en ambos lados de la igualdad, en virtud de que la función logaritmo es una función biyectiva. Bien, entonces son la función exponencial y la función logaritmo las que son biyectivas, y por lo tanto puedo aplicarlas en ambos lados de la igualdad siempre que se cumplan las condiciones de los argumentos. Es decir, en este caso, como f de x y g de x entran a ser argumentos del logaritmo base a, f de x y g de x deben ser mayores que 0, porque la función logaritmo no admite valores negativos y 0 en sus argumentos. Entonces podemos aplicar la misma función
logaritmo o función exponente en ambos lados de la igualdad siempre que se cumplan las condiciones. Eso en virtud de que la función exponencial y el logaritmo son biyectivas, como hicimos en los ejercicios anteriores. Muchas gracias por tu pregunta. Vamos entonces a resolver algunas ecuaciones para que practiquemos algunas propiedades de las potencias y de los logaritmos. Ok, miremos. Aquí tenemos una ecuación logarítmica. Lo que se busca es el conjunto de valores de x que satisfacen esta expresión. Cuando 5 a la x cuadrado menos 3x es igual a 5 a la 2x menos 6, es lo que nos pregunta. Muy bien, si recordamos la propiedad que acabamos de repasar, lo que tenemos es lo siguiente. Como en ambos lados de la igualdad aparece una función exponencial y las bases son iguales en ambos casos y la función exponencial es biyectiva, podemos igualar los exponentes, ¿lo recuerdan? Podemos entonces igualar los exponentes. En este caso los podemos hacer directamente. Entonces me queda x al cuadrado menos 3x es igual a 2x menos 6. Está claro que como las bases son iguales, los exponentes deben ser iguales en virtud de la biyectividad de la función exponencial. Y ya nos quedamos solo con una cuadrática, tenemos que despejar. Quedamos aquí con x al cuadrado menos 3x, ese 2x del lado izquierdo lo paso a restar del lado derecho, perdón, lo paso a restar al lado izquierdo, menos 6 del lado derecho pasa a sumar al lado izquierdo, igual a 0. Menos 3x, menos 2x son semejantes, los sumo, obtengo x al cuadrado menos 5x más 6 igual a 0. Basta con encontrar la solución de esta ecuación cuadrática para encontrar la solución de esta ecuación exponencial. Podemos utilizar, por ejemplo, la fórmula general para resolver cuadráticas o bien factorizar. Aquí podríamos hacer esto. Utilizando el método del tanteo, quedamos con x menos, menos por más da menos, x menos, perdón, x menos. Necesito dos números que multiplicados den 6, esos dos números van a ser negativos, como lo ven, y que su suma dé 5. Los números que estamos buscando son 3 y 2. Menos 3 por menos 2 da 6 positivo, menos 3 menos 2 da menos 5. Es decir, que tengo dos soluciones para esta ecuación. Esta ecuación se hace 0 cuando el lado izquierdo se hace 0, es decir, cuando este factor se hace 0, y eso ocurre cuando x es igual a 3, y cuando este factor se hace 0, y eso ocurre cuando x es igual a 2. Notamos que cuando x es igual a 2, esta solución es válida porque las cuadráticas admiten cualquier valor real y las exponenciales también. Cuando x es igual a 3, también. Es decir, estos dos valores son respuestas válidas para esta ecuación. Cada que resuelvas una ecuación, como has ido manipulando algebraicamente la expresión hasta llegar a la solución, es recomendable entonces regresar a la ecuación original para ver si estos valores satisfacen la ecuación. Y efectivamente, como 2 y 3 están en el dominio de las cuadráticas y de las funciones exponenciales, pues entonces son soluciones válidas. Es decir, tanto 2 como 3 sirven para resolver esta ecuación exponencial que aparece aquí. Mi sugerencia es sustituya x por 2 y el lado izquierdo le queda igual al lado derecho cuando sustituye x por 2. Cuando x es igual a 3, sustituye x por 3 y el lado izquierdo es igual al lado derecho cuando sustituyes a x por 3. ¿Bien? Continuemos entonces resolviendo otra ecuación. Esta ecuación también es una ecuación de tipo exponencial. Tengo 4 a la x, 1 medio a la 3 menos 2x, igual a 8 por 2 a la x y todo este 2x elevado a la 2. Vamos entonces a resolver esta ecuación.
Lo que yo les sugiero acá es que observemos algo en el ejercicio y es tanto un medio como 4, como 8, como 2 son potencias de 2. Escribamos todo en potencias de 2 para que observemos qué aparece allí. En lugar de 4 voy a escribir 2 al cuadrado, en lugar de un medio voy a escribir 2 a la menos 1 y en lugar de 8 voy a escribir 2 a la 3. Y la expresión queda así. 4 es 2 al cuadrado, esto está elevado a la potencia x, se puede reescribir como 2 a la 2x. Un medio es 2 a la menos 1. Entonces aquí tengo 2 a la menos 1. Todo esto está elevado a la potencia 3 menos 2x. En el lado derecho, 8 es 2 a la 3. Y 2 a la x a la 2, recuerden, 2 por x, 2x. Sigamos operando. En el lado izquierdo tengo 2 a la 2x. Y aquí podemos hacer lo siguiente. 2 a la, recordemos que podemos aplicar propiedades de las potencias, menos 1, que multiplica esta expresión. Lo que quiere decir que va a cambiar los signos del 3 y del menos 2 y queda así. En lugar de menos 2 voy a quedar con 2x y en lugar de más 3 quedo con menos 3. Por favor, hagan paso a paso este producto. Menos 1 por 3, menos 3. Menos 1 por menos 2x, 2x. Bien. Y en el lado derecho tengo 2 a la 3 por 2 a la 2x. Apliquemos propiedades de las potencias. Hay una propiedad que me dice que cuando tengo a la m por a la n, eso es igual a la m más n. Es decir, en el lado izquierdo tengo 2 a la 2x más 2x menos 3. Bien. Y aquí, en el lado derecho tengo 2 a la 3 más 2x. Bien. Podemos simplificar un poquito ambos lados. El primer exponente es 2x más 2x da 4x. Entonces queda 4x menos 3. Y en el lado derecho, pues queda igual. 2 a la 3 más 2x. Y observen, misma función, tengo una función exponencial, una de este lado y otra de este lado. Las bases son las mismas, son iguales. Por lo tanto, como la función exponencial es una función biyectiva o 1 a 1, puedo igualar sus exponentes. Y queda así. 4x menos 3 es igual a 3 más 2x. Vamos a hacer algo. Este 2x que suma acá lo voy a poner a restar en este lado y este menos 3 que resta acá lo voy a poner a sumar en este lado. Queda así. 4x menos 2x, 3 más 3. Recordemos lo que hicimos. 2x sumado en el lado derecho pasa a restar en el lado izquierdo, menos 3 pasa a sumar al lado derecho. Es decir, que acá en el lado izquierdo tengo, si no me equivoco, pues 2x igual a 6 y x igual a 6 tercios. Es decir, x es igual a la mitad de 6, perdón, la tercera de 6, que es 2, ¿cierto? X es igual a 2, ¿sí? 6 dividido 3, no, me disculpan, aquí pasé un 3 a dividir, era un 2. Este 2 que estaba multiplicando pasa a dividir, discúlpenme ahí que me despisté. 6 medios, esto es igual a 3. Repasemos qué hicimos en este ejercicio. Lo que hicimos fue pasar todas potencias de 2, el ejercicio lo permitía. Luego apliqué propiedades de las potencias, es decir, sumé exponentes. Y dado que 2 a la cierta expresión igual a 2 a la otra expresión
puedo igualar esas expresiones que son los exponentes, porque la función exponencial es biyectiva, basta con despejar x de allí. X igual a 3 es una solución válida aquí. ¿De acuerdo? Les pido el favor que verifiquen si se encuentra correcta la respuesta. Resolvamos algunas ecuaciones logarítmicas. Por ejemplo, esta. Recuerden una propiedad de los logaritmos que ya vimos. Y es, como la función logaritmo es una función biyectiva, cuando yo tenga logaritmo base a de x igual a logaritmo en base a de y, puedo decir que x es igual a y, siempre que las bases sean válidas y x y y sean positivos. Eso en virtud de que la función logaritmo es una función biyectiva. Sin embargo, en este ejercicio no podemos aplicar directamente esta propiedad por culpa de este menos 1 que aparece aquí. Aquí aparece un menos 1 que multiplica el logaritmo de este cociente. Mi sugerencia, pues no es la única forma de resolver esta ecuación, pero mi sugerencia es la siguiente. Recuerde esa propiedad de los logaritmos que me permite poner este factor como exponente del argumento. Lo voy a escribir acá y la propiedad es la siguiente. Logaritmo en base a de n a la p puede escribirse como p logaritmo en base a de n y viceversa. Yo puedo poner este p que aparece acá como factor del logaritmo base a de n como exponente de la n. Este menos 1 que aparece acá lo voy a poner como exponente del argumento. Y queda así. Logaritmo base 10, o común, también decimos logaritmo común cuando es base 10, de, aquí voy a poner un paréntesis, x sobre 2x menos 3, todo esto elevado a la menos 1, ¿bien? Aquí estoy aplicando esa propiedad de los logaritmos. El lado derecho lo dejo igual, no hay nada que hacer, logaritmo en base 10 de 5 sobre 2x más 3. Ahora, ya sabemos que como estamos sacando logaritmo base 10 en ambos lados de la igualdad, no tengo más que un logaritmo en el lado izquierdo, un logaritmo en el lado derecho. A partir de esta propiedad, puedo igualar los argumentos. Es decir, que aquí me queda el recíproco de x sobre 2x menos 3, el recíproco, lo pongo aquí, elevado a la menos 1, recuerden que subimos ese menos 1 ahorita, es igual a 5 sobre 2x más 3. Y si recuerdan una de las propiedades de las potencias, cuando tenía a sobre b elevado a la menos 1, ese es el recíproco de a sobre b, que se puede escribir como b sobre a. Es decir, que acá la expresión queda así. Invierto numerador y denominador. 2x menos 3 sobre x es igual a 5 sobre 2x más 3. En esta proporción entonces aplica la regla de extremos y medios. Puedo multiplicar 2x menos 3 con 2x más 3 y eso debe ser igual a 5 por x. Queda así. 2x menos 3 que multiplica a 2x más 3 y eso es igual a 5 por x. El lado izquierdo tiene un producto notable que ustedes ya conocen, diferencia de cuadrados. Entonces aquí tenemos 2x es igual a 2x, 3 es igual a 3. Aquí los signos están intercaladitos, más y menos, o menos y más, da igual. Entonces, como es diferencia de cuadrados, esto queda escrito así, 2x al cuadrado
menos 3 al cuadrado igual a 5x. Fíjense la cuadrática que aparece aquí. Aquí queda 4, porque 2 al cuadrado da 4, x al cuadrado, 5x que suma en el lado derecho, resta en el lado izquierdo, menos 3 al cuadrado, que es 9. Podemos resolver esta cuadrática, por ejemplo, utilizando la fórmula cuadrática. Eso hice yo, la resolví utilizando la fórmula cuadrática y obtuve este resultado. Les pido el favor a ustedes que lo hagan por su propia cuenta. La fórmula cuadrática me arrojó estas dos soluciones para x. Me dice la fórmula cuadrática que x igual a menos 1 es solución, pero también tengo que x igual a 9 cuartos es solución. Mi sugerencia es, cada vez que ustedes obtengan un conjunto solución, verifiquen respecto a la ecuación original. Analicemos el caso x igual a 9 cuartos primero. Cuando x es igual a 9 cuartos, fíjense, el argumento no se hace negativo cuando x es igual a 9 cuartos. Aquí queda 9 cuartos por acá. 2 por 9 cuartos menos 3, hagan la prueba y les da positivo. Y acá ni dudarlo, aquí queda positivo también. Entonces cuando x es igual a 9 cuartos no tengo ningún problema, x igual a 9 cuartos es solución. Pero cuando x es igual a menos 1, observemos lo que puede pasar. Si x es igual a menos 1, entonces fijémonos en este primer lado de acá. Perdón, en este lado de acá. Aquí tendríamos, en el argumento, voy a hablar solo del argumento, tendría menos 1, estoy reemplazando x por menos 1, sobre 2 por menos 1, es decir, menos 2, menos 3. Fijémonos a ver si hay problema o no, cuando x es igual a menos 1. Entonces acá en el numerador tengo menos 1 y en el denominador tengo menos 2, menos 3, me queda menos 5, ¿verdad? Aquí aplica la regla de los signos, menos entre menos da más, 1/5. ¿Se le puede sacar logaritmo a un número positivo? Sí. Es decir, si me hubiese dado negativo, aquí tendría un problema. Pero como aquí me dio positivo, logaritmo de x sobre 2x menos 3, cuando x es igual a menos 1, no tiene ningún problema. Es decir, este lado está bien cuando x es igual a menos 1. Cuando x es igual a menos 1 por acá, fijémonos si aparecen problemas. Si aparecen problemas, descartamos esa solución. Miremos por acá. 5 sobre 2 por menos 1 me da menos 2 más 3. Menos 2 más 3 da 1 y esto da positivo. Cuando x es igual a menos 1, esta solución también sirve. Es posible que obtengamos soluciones que no caben en el dominio de la función logaritmo. Recuerden que aquí no admitimos valores negativos, ni 0. En la base tampoco admitimos valores negativos, 0 y 1 tampoco lo permitimos en las bases. Por lo tanto, ambas soluciones son válidas. X igual a menos 1 y x igual a 9 cuartos. Resolvamos otra ecuación logarítmica. Insisto, aquí es muy importante que presten atención a lo que estamos diciendo en lugar de tomar demasiados apuntes porque se pueden perder. Mi sugerencia es luego visiten estas clases nuevamente y pausen donde deben pausar, tomen nota y hagan cada procedimiento paso a paso para que sea mejor el rendimiento de ustedes. Resolvamos esta ecuación. Vamos a resolver esta ecuación también. Tengo 2 por logaritmo natural, que es base e, de x más 3 menos logaritmo natural de x más 1 igual a 3 por logaritmo natural de 2. Yo lo que tengo que hacer es aplicar propiedades de los logaritmos. Recuerden que hay una propiedad de los logaritmos que me dice lo siguiente. He hecho esta raya cuando se hizo. Hay una propiedad de los logaritmos que me dice lo siguiente. Que cuando yo tengo logaritmo base a de un cociente, eso es igual, perdón, al logaritmo en base a de m
menos logaritmo en base a de n. Y me puedo volver también. Se parece mucho a lo que tengo acá. Tengo logaritmos misma base, en este caso base a, acá en este término y este término. El único problema que aparece es este 2 de aquí. Este 2 estorba. Lo que voy a hacer es aplicar una de las propiedades de los logaritmos que hemos aplicado bastante y es encaramar, subir este 2 como potencia del argumento. Queda x más 3 elevado al cuadrado. Y ahí sí podemos aplicar esta propiedad. Porque mi sugerencia es que el lado izquierdo quede en términos de un único logaritmo y el lado derecho también. Es decir, este 2 va a pasar como exponente de x más 3, aplicando propiedades de los logaritmos y queda así. Logaritmo natural de x más 3, todo x más 3 elevado al cuadrado, menos logaritmo natural de x más 1. Y el lado derecho queda igual. 3 por logaritmo natural de 2. Noten que en el lado izquierdo ya se cumple esta propiedad. Tengo logaritmo misma base. Un logaritmo se le está restando el otro logaritmo. A este logaritmo se le está restando este otro. Yo puedo agrupar eso en términos de un único logaritmo. Y me queda así, logaritmo base a de m, este argumento, sobre n, este otro argumento. Entonces va a quedar x más 3 al cuadrado sobre x más 1. Así. Tenemos logaritmo natural de x más 3 al cuadrado sobre x más 1. Bien. Y eso debe ser igual a 3 logaritmo natural de 2. Y aquí quisiéramos aplicar la propiedad que nos permite igualar los argumentos, dado que la función logaritmo es una función biyectiva. El problema es este, logaritmo natural, muy bien. Quisiéramos igualar este argumento con este. La cosa es que no podemos hacerlo porque este 3 estorba. Hay que poner este 3 como exponente del 2, el logaritmo lo permite en una de sus propiedades. Nos queda así. El lado derecho nos queda como logaritmo natural de 2 al cubo. Es decir, que ya puedo igualar, voy a borrar esto aquí, lo que quiere decir entonces que ya puedo igualar los argumentos de ambas funciones logarítmicas. Como la función logaritmo que estamos aplicando en ambos lados de la igualdad tiene la misma base que es e, puedo igualar este argumento con este argumento que es 2 a la 3 y me queda así, x más 3 elevado a la potencia 2 sobre x más 1 igual a 2 a la 3. 2 a la 3 es 8, podemos escribirlo de una vez, 8. Despejemos esto. X más 1 que divide pasa a multiplicar al otro lado y queda así. X más 3 al cuadrado es igual a 8 por x más 8. ¿Qué acabo de hacer? Multipliqué 8 por cada uno de los términos de x más 1. 8 por x, 8x, 8 por 1, 8. En este paréntesis de acá tenemos, recuerden, un producto notable bastante conocido. Tenemos un binomio elevado al cuadrado, eso nos da un trinomio cuadrado perfecto y es muy fácil de generar. Aquí nos queda x al cuadrado, por aquí nos queda 3 al cuadrado, que es 9, y aquí me queda 2 veces este por este, es decir, 2 por 3, 6 por x, 6x. Y esto es igual a 8x más 8. Ahora, voy a pasar todo para el lado izquierdo y esto queda así. X al cuadrado más 6x menos 8x
más 9 menos 8 igual a 0. Bien, fíjense que el 8x que sumaba en el lado derecho pasa a restar en el lado izquierdo y el 8 que sumaba en el lado derecho pasa a restar en el izquierdo. Queda así, x al cuadrado, 6x menos 8x menos 2x. Bien. Y aquí tengo 9 menos 8, eso da 1. Es decir que acá, si no me equivoqué, tengo otro trinomio cuadrado perfecto. Bien, fíjense lo que hicimos. Aquí teníamos x más 3 al cuadrado y se aplicó ese producto notable que me dice cuánto me da x más 3 al cuadrado, queda x al cuadrado más 6x más 9. En el lado derecho queda tal cual, queda 8x por 8, 8x pasa a restar, 8 pasa a restar, 6x menos 8x da menos 2x, más 9 menos 8 da 1. Fíjense que es un trinomio cuadrado perfecto. Raíz de x al cuadrado x, raíz de 1, 1 por 2, 2. Y los signos vienen o todos positivos o intercalados más, menos, más. Si esto lo factorizamos queda así. X menos 1 elevado al cuadrado. Bien, esto es igual a 0. ¿Cuándo es igual a 0? Recuerden, tenemos x menos 1 multiplicando x menos 1. ¿Cuándo x menos 1 sea igual a 0? Tenemos que x menos 1 es igual a 0 cuando x es igual a 1. Cuando x es igual a 1, fíjense lo que ocurre aquí. Eso pasa dos veces, ¿cierto? Por la multiplicidad 2 de este polinomio cuadrático que aparece aquí, más bien por la multiplicidad de la raíz. 1 es una raíz con multiplicidad 2. Esto es x menos 1 por x menos 1. Cuando x es igual a 1, se hace 0 dos veces el polinomio. Ahora, fíjense que cuando x es igual a 1, el argumento es no negativo, es decir, es positivo y tampoco puede ser 0. Entonces está muy bien. Cuando x es igual a 1, 1 más 3, 4, 1 más 1, 2. La solución x igual a 1, que de hecho es doble, es válida en este ejercicio. Para terminar la clase de hoy vamos a resolver algunos problemas de aplicación interesantes. Resolvamos este problema de aplicación. En este vamos a calcular, mediante una fórmula, cuánto penetra la luz en el mar. Esta ley se llama la ley de Beer-Lambert. Expresa la cantidad de luz I que penetra a cierta profundidad X medida en metros dentro del mar. Aquí no se alcanza a ver bien, pero esa identidad está dada por esta fórmula. I, o más bien esa propiedad se expresa en esta fórmula. I igual a I sub 0 por C a la X. Donde hay varias cosas aquí. C es una constante que se encuentra entre 0 y 1. Es decir, C es mayor que 0 y C es menor que 1. E I sub 0 es la cantidad de luz en la superficie. La luz que vamos a llamar luz en la superficie o luz superficial. Entonces, I me dice cuánto, más bien, aquí lo que tenemos es I, que es la intensidad de la luz, la cantidad de la luz, ¿cierto? Y X es la cantidad de metros que se ha ingresado en el mar. Lo que queremos saber entonces es este 3 que es aquí. Permítanme, jóvenes, un segundito. Se me está enloqueciendo aquí la herramienta. Listo. Lo que tenemos entonces es que nos piden lo siguiente. Aquí me piden que despeje X, que es la profundidad en metros que alcanza a meterse la luz ahí en el agua, mediante logaritmos comunes, es decir, logaritmos en base 10. Vamos a despejar a X. La fórmula que tengo es la siguiente. I igual a I sub 0
por c a la x. Despejemos a x, aplicando logaritmos comunes, es decir, logaritmo en base 10. Para hacer eso, lo primero que voy a hacer es pasar este i sub 0 que está multiplicando acá, lo voy a poner a dividir aquí. Entonces quedamos así. Aquí tengo i sub 0 por c a la x igual a i. Y la idea es despejar a la x, ¿cierto? Entonces este i sub 0 que multiplica pasa a dividir. C a la x es igual a i sobre i sub 0. Para despejar a x, suponiendo que este lado izquierdo y este lado derecho son positivos, efectivamente lo son, puedo aplicar logaritmo cualquier base en ambos lados de la igualdad. En el enunciado me piden que aplique logaritmos comunes, es decir, base 10. Entonces aquí me aparece otra vez este 13cito, no sé por qué. Discúlpenme, jóvenes, esto no aparece aquí en la fórmula originalmente. Entonces aquí lo que tengo es lo siguiente, voy a sacar logaritmo base 10 en ambos lados. Logaritmo en base 10 o común de c a la x es igual al logaritmo en base 10 de este cociente. I sobre i sub 0. Recuerden una de las propiedades de los logaritmos, yo puedo bajar esta x y ponerla acá. Me queda x por logaritmo de c igual al logaritmo en base 10 del cociente i sobre i sub 0. Y si despejamos a x, podemos pasar este logaritmo en base c que multiplica a dividir en el otro lado. Quedamos ya entonces con lo que estábamos buscando. Estábamos buscando despejar a x, y x queda despejadito así. Logaritmo en base 10 de i sobre i sub 0 sobre logaritmo en base 10 de c. Entonces ya tengo una fórmula para encontrar la profundidad a partir de la intensidad de la luz que se encuentra a cierta profundidad, que es la que estamos buscando, y la cantidad de luz que hay en la superficie y sub 0. Muy bien, jóvenes, entonces ya resolví el literal A de mi ejercicio. Ahora me dicen, si suponemos que esa constante C que aparece allí es el valor 1/4, calcule la profundidad a la cual I es igual a 0.01 veces I sub 0. Según nos dice este enunciado, esa profundidad de X es muy importante porque esto determina la zona donde puede llegar a tener lugar la fotosíntesis dentro del mar. Bien, entonces me dicen, si supongo que C es igual a 1/4 y que I es 0.01 veces I sub 0, ¿cuál es el valor que debe tener X? Para eso utilizamos lo que ya habíamos resuelto parcialmente aquí. Para el punto B me están diciendo, vea, suponga que la constante C es igual a 1/4. Y me dicen, suponga que I en términos de I sub 0 es 0. A ver si no me equivoco con los ceros, 0,1. Si no estoy mal, sí, 0.01 veces I sub 0, es decir, la luz que hay en la superficie. Es decir, nos interesa la profundidad donde la cantidad de luz sea 0.01 veces la luz que se encuentra en la superficie. ¿Cuál es la distancia? Utilicemos la fórmula del literal A. Entonces tengo que X es igual a logaritmo en base 10 de I. Y lo vamos a sustituir por este valor. Entonces queda así. 0.01 I sub 0 sobre I sub 0. Todo esto sobre, según esta fórmula, recuérdenlo, logaritmo en base 10 de C, es decir, logaritmo de 1/4
Muy bien, jóvenes, entonces, dentro de este cociente yo puedo cancelar a i sub 0 con i sub 0, suponiendo los distintos de 0. Y empecemos a resolver para x allí. Tengo que x es igual al logaritmo en base 10 de 0.01 sobre el logaritmo de 1/4. En sus calculadoras ustedes podrían ya obtener las respuestas, pero yo quiero simplificarla un poquito. Resulta que 0.01 es una centésima, 1 sobre 100. Eso queda así, logaritmo de una centésima, 1 sobre 100. De hecho, 1 sobre 100, escrito utilizando el recíproco, queda así, 100 a la menos 1, ¿cierto? Eso es una centésima. Entonces aquí quedo con logaritmo de 100 a la menos 1. Es que es más, 100 a la menos 1 es lo mismo que tener 10 a la menos 2. ¿Cierto? Porque fíjense, 100 es 10 al cuadrado. Entonces ustedes tienen acá 10 al cuadrado. Y si 10 al cuadrado lo elevan a la menos 1, eso es lo mismo que tener 10 a la menos 2. ¿Bien? Entonces aquí vamos a poner directamente 10 a la menos 2. Me conviene más así. 10 a la menos 2. Sobre logaritmo base 10 de 1/4. O lo que es lo mismo, logaritmo en base 10 de 4 a la menos 1. Analicemos primero este aquí. Tenemos logaritmo de 10 a la menos 2. Este es logaritmo base 10 de 10 a la menos 2. Si seguimos la propiedad de los logaritmos, el numerador es menos 2. ¿De acuerdo? Es menos 2. Recuerden esa propiedad. Esa propiedad dice que si usted tiene logaritmo en base a de a la x, eso es igual a x. Y es lo que estamos aplicando acá. Logaritmo en base 10 de 10 a la x es igual a x. Y acá pueden hacer lo siguiente. Este menos 1, que está como exponente, lo pueden bajar y poner como factor del logaritmo y les queda menos 1 por logaritmo de 4. Logaritmo en base 10 de 4. El cociente entre dos números negativos da un número positivo. Es decir, aquí da 2 sobre logaritmo de 4. Si ustedes desean, incluso lo pueden seguir simplificando. Por ejemplo, logaritmo de 4 se puede escribir como logaritmo, este es base 10, recuérdenlo, de 2 al cuadrado. Este 2 podría bajar aquí, ¿cierto? Y queda así, 2 sobre 2 por logaritmo de 2, baje el 2, ¿cierto? Y este 2 que multiplica arriba se cancela con este 2 que multiplica abajo. Es decir, que esto puede quedar como 1 sobre logaritmo en base 10 de 2. Esa sería la respuesta exacta. De forma aproximada, si metemos esto a la calculadora, 1 sobre logaritmo en base 10 de 2 nos da esta profundidad aproximada de 3.32 metros. Es decir, esa es la profundidad en la cual se hará fotosíntesis. Y ya resolvimos el punto B a partir del punto A. Para finalizar, voy a dejar indicado una aplicación bien interesante de la función logaritmo que tiene que ver con sismología. En este caso es la escala de Richter, la que tiene que ver mucho con la función logaritmo. Les voy a explicar más o menos en qué consiste el ejercicio. Voy a dejar algunos pasos indicados y una vez terminemos esta explicación que vamos a hacer, iniciamos con el quiz. Recuerden que si tienen alguna pregunta y no la alcanzamos a contestar en esta clase, por favor me la envían y la enviamos en la próxima.
En la próxima, al principio de la clase, les doy respuesta a esas preguntas que tengan. Rápidamente. Me dicen que en 1935 el sismólogo norteamericano Charles Richter ideó una escala para comparar fuerzas de los diferentes sismos. Esa escala de Richter, en esa escala la magnitud R es la magnitud y es la intensidad. Entonces un sismo relaciona, esa fórmula relaciona la magnitud del sismo con la intensidad del mismo mediante esta expresión. A ver si no alcanzan a verlo bien, se las transcribo acá. R es igual al logaritmo base 10 de I sobre I sub 0, donde I sub 0 es una intensidad mínima. Cuando uno le dicen que un sismo tuvo 5 puntos en la escala de Richter, 3.2 puntos en la escala de Richter, le están dando R. Ya si usted quiere saber qué tan intenso es, debe despejar I. Bien, entonces, las magnitudes de los sismos más notables que se han registrado, del texto que no tomamos, dicen que son de 8 y 9 puntos en la escala de Richter. Entonces me dicen lo siguiente, que ya tengo R. R es 8 para un caso, R es 9 para otro caso. Y debo despejar ahí la intensidad. Quiero saber qué tan intensos son esos valores en la escala de Richter, qué tan intensos fueron los sismos. Luego de que ustedes obtengan cuánto vale I para 8 puntos en la escala de Richter e I para 9 puntos en la escala de Richter, les pedimos el favor entonces que comparen cuántas veces es más intenso el que tiene escala 9 respecto al que tiene 8. En la escala de Richter hay una diferencia de 1, 9 menos 8, 1. Pero ustedes van a ver, si aplican correctamente la función logaritmo para despejar allí, que el sismo que tiene 9 en la escala de Richter es 10 veces más intenso que el que tiene 8 puntos en la escala de Richter. Eso es lo que queremos que ustedes obtengan en este ejercicio que se les recomienda acá. Primero, que detecten qué tan intenso es 8 puntos en la escala de Richter, qué tan intenso es 9 puntos en la escala de Richter, y luego que comparen esas dos intensidades en un cociente, a ver, para que puedan constatar que con esta diferencia de 1 en la escala de Richter, este fue 10 veces más intenso que este. ¿De acuerdo? Muy bien, muchachos, les agradecemos su presencia, su paciencia en clase. Recuerden, por favor, visitar estas clases cada vez que tengan ocasión para que repasen bien los contenidos y los conceptos.